Dios los bendiga. Bienvenidos a otra transmisión de domingo desde la oficina de servicio. Quiero que por favor pasen a 2 de Pedro capítulo 1. El tema que nos va a ocupar hoy es ni ociosos ni sin fruto. En una enseñanza previa nosotros habíamos trabajado extensamente un registro de la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1. Vamos a repasar, por favor, 2 de Pedro 1, empezando en el versículo 1 que dice: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, miren que cierre, amor. Ahí terminamos en el versículo 7. Habíamos estudiado que esta epístola le fue revelada a Pedro poco tiempo antes de su partida, es decir, él estaba por morir, él estaba por dormirse en Cristo, y que estaba dirigida a todos los hijos de Dios porque dice: a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, o sea que hablaba de nosotros. Además, el apóstol sabía por revelación que como se avecinaban tiempos difíciles y él no iba a estar con ellos para edificarlos, así que se quiso asegurar de su firmeza en la fe ante cualquier adversidad. Por eso les pide que pongan diligencia en añadir las 7 características virtuosas que habíamos leído, que recién leímos. Eso es una invitación a nosotros también. Fíjate que lo dirigió a los que tienen una fe igualmente preciosa que él, que es la fe que todos nosotros, la fe de familia que todos nosotros compartimos, es la que hizo disponible nuestro Señor Jesucristo. Así que esta epístola viene bien para nosotros también. Nosotros queremos saber qué pasaría si no añadimos estas 7 cosas a nuestra fe. Por eso estamos estudiando esto. Queremos saber ¿qué pasaría si no lo hacemos? Con eso aprenderemos la necesidad que tenemos de añadirlas. Y ahora, si me acompañan de nuevo al versículo 1, dejen una marca, donde sea que vayamos, dejen una marca porque esto va a ser, nuestro registro bandera para esta enseñanza. 2 de Pedro 1.1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, es re claro este versículo. Vamos a pasar un ratito viendo algunas cosas que tanto tienen que ver con nosotros. Bueno, dice: habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, no por tus medios. ¿Lo ves? Lo alcanzamos, pero no por tus medios, sino por nuestros medios, sino por la justicia de nuestro Dios. Esa fe nos alcanzó a nosotros, los que hemos creído en Jesús. No es que la hayamos buscado o hayamos hecho algo especial para obtenerla. No es que esto es: alcanzame el frasco de café que está en la alacena, y te haces así y traes el frasco de café. No. Es más bien que esta fe nos alcanzó a nosotros. Eso hay que entenderlo, porque si pensás que la alcanzaste es porque hiciste algo para lograrla, no, señores, no es así, es por gracia. Ustedes saben que hay otras versiones que la tradujeron de una manera diferente, que están más en línea con haber renacido
por gracia. Hay una que dice, ¿vieron donde dice nuestra versión que dice ahí, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios? Bueno, esa parte voy a leer en 3 versiones que dicen que a los que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Otra dice, a los que se le ha asignado en la esfera de la justicia. Y la tercera dice, nuevamente repite lo que la primera, a los que han recibido una fe como la nuestra. ¿Ven? La hemos recibido. Así que no confundirse cuando dice alcanzado, no alcanzaste nada. Te alcanzó a vos. Eso es importante saber. Así que la palabra fe aquí, en realidad, no vamos a entrar en demasiada explicación porque no es el tema de hoy. Pero esa palabra fe no está referida a la fe que se requiere que nosotros tengamos para que Dios produzca las obras de gracia para las que fuimos creados para andar en ellas, según dice Efesios 2:10. No es a esa fe a la que se refiere. Se trata de la preciosa fe que recibimos por gracia en virtud de la justicia de Dios. Recuerden lo que habíamos leído antes. La justicia de Dios que nos asignó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta clase de fe, la que estamos estudiando acá en este registro, nos iguala a todos nosotros, ya sea que seamos apóstoles como Pedro o que no lo seamos. Es una fe igualmente preciosa para todos. Bien. Esa nos vino por gracia, nos vino de arriba. Acá en Argentina usamos que cuando algo que no hiciste nada, te vino de arriba. Bueno, esta fe bien se aplica aquí. Esta fe en realidad nos vino de arriba, nos vino por gracia. Nos alcanzó a nosotros. Bien, esa justicia que nos fue otorgada fue orquestada por nuestro Padre a través del ofrecimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios hizo la ingeniería, la planificación y organización de esa justicia y nos la hizo llegar por medio del trabajo de redención de nuestro Señor, dándonos paz para con Dios. Pero además nos dio salvación de la ira venidera, nos dio también purificación en el lavamiento, santificación y herencia en su reino. Por todo lo cual podemos estar delante de la presencia de Dios con la dignidad de hijos y sin conciencia de culpa ni pecado. ¿Te habías puesto a pensar que habías recibido todo eso de arriba? Fíjate vos. Así que ojo con a los que habéis alcanzado. Nos alcanzó a nosotros esa fe. Este comienzo de epístolas, si ustedes la leen, en realidad es cierto, se nos aparece como si fuera trinitario. Miren lo que dice acá, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como si fueran la misma persona o el mismo ser, y no es así, para nada. Yo diría que la mayoría de las versiones leen de esta manera, 2 de Pedro 1:1, pero vamos a ver otras que no. Pero de todos modos, cuando ustedes van a los comienzos de las epístolas a la iglesia, ustedes van a ver que Dios y el Señor Jesucristo están diferenciados. Que uno es el Padre, el Creador de los cielos y la tierra, y el otro es el Hijo, nuestro precioso, nuestro magnífico y valiente Señor Jesucristo. Están diferenciados en los comienzos de las epístolas a la iglesia. Acá aparentemente están en el mismo cajoncito, pero no es así. Así que les había dicho que no todas las versiones de 2 de Pedro 1:1 leen de esta manera. Hay algunos que sí hacen la diferencia entre Dios, como corresponde, además como enseña la Biblia, que son diferentes, que la Trinidad no existe en la Biblia. Hay una que dice, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Hay otra versión que dice, y les leo solamente esta porción del versículo por brevedad, ¿no?
Todo lo que quieran chequear pueden ir, por supuesto, al texto y hacer sus propios estudios y ver por qué nosotros decimos lo que decimos. No lo hacemos como que decretamos y no nos importa lo que la gente piensa. Documentamos nuestras creencias en lo que entendemos de la palabra de Dios. Por eso, como respetamos a la palabra de Dios, la palabra no enseña la Trinidad, la palabra no enseña que Dios y el Señor Jesucristo sean la misma persona, o distinta persona, pero la misma, pero igualmente, con toda distinción, igualmente que 1 más 1 más 1 es igual a 1, nada que ver. Eso no es lógico, no es de la palabra de Dios. Esta otra versión que les quiero compartir ahora dice, según ganan un completo conocimiento de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. Otra más que dice, así como avanzan en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Ven? Tienen que decir uno y el otro, no uno que es el otro. La última que les doy dice, a través de una íntima relación con Dios y con Jesús nuestro Señor. Bueno. Vean, hay otras Biblias que vierten esta apertura de la epístola de una manera muy diferente. Quiero que veamos dos versiones que ambas vienen del arameo. La que leí yo, bueno, normalmente el Nuevo Testamento normalmente son traducidas de textos griegos. Estas que les voy a leer vienen del arameo. La primera dice así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a quienes junto con nosotros han sido hechos dignos, ven, fuimos hechos, está muy bien, han sido hechos dignos por la misma fe gloriosa, por medio de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí no hay el vocablo Dios. Bueno, esta es del arameo directamente al castellano. Y hay otra que es del arameo al inglés, y bueno, y esta es la versión castellana de esa Biblia, que está, como les digo, del arameo, fue traducida del arameo al inglés. Dice así esta otra, dice, Simón Pedro, un siervo y apóstol de Jesucristo, a aquellos quienes, a través de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, han sido hechos iguales con nosotros en la preciosa fe. Quizás no ahora, pero cuando estén estudiando esta enseñanza junto con la otra, van a ganar un entendimiento de todo lo profundo que está diciendo aquí. No nos podemos detener en cada una, a pesar de que entusiasma cada cosa que uno lee de estas otras versiones. Pero pueden hacer el estudio en su casa y ganar un profundo entendimiento de esto, porque nosotros no queremos estar ociosos ni queremos estar sin fruto, que es el título de la enseñanza. Lo veremos al final, porque es importante que nosotros añadamos a nuestra fe todas las 7 cosas que está diciendo 2 de Pedro capítulo 1. Bueno, estas dos versiones que acabamos de leer no mencionan a Dios, sino solamente al Señor Jesucristo. Bien, Dios nos hizo iguales entre nosotros mediante la justicia que nos impartió gracias al trabajo finalizado de nuestro Señor Jesucristo. La justicia está creada por Dios, se origina en Dios y nos llega por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa justicia que nos fue asignada por gracia puede ser legalmente llamada la justicia de nuestro Señor. Somos iguales entre nosotros ante Dios por esa justicia de nuestra preciosa fe. ¿No es hermoso? Así que muchísimas versiones en realidad están traducidas de tal manera que daría a pensar, igual que la nuestra, que Jesucristo es Dios. Ellas dicen generalmente Dios y Salvador Jesucristo. Otras tienen una lectura que a todas luces resulta ser la más apropiada cuando vos la considerás con toda la documentación bíblica que deja bien en claro que Jesucristo no es Dios. Si hay algo que lo contradice, una lectura oscura no puede contradecir 64.000, 100.000 veces que la palabra te demuestra que Jesucristo no es Dios. No vas a concentrarse en esa que no entendés y dejás de lado todas las cientos de miles que sí, estoy exagerando, no serán 100 miles, pero son un montón, son centenares
no de versiones, sino de partes de la Biblia, de registros de la Biblia que enseñan que Jesucristo es Jesucristo y Dios es Dios. Dios es el Padre y el Señor Jesucristo es el Hijo. Bueno, hay un Nuevo Testamento en griego que dice que hay varios manuscritos en los que en lugar de Dios dice Señor en clara alusión al Señor Jesucristo. Bien, lógicamente, la justicia proviene de Dios, pero nosotros la hemos obtenido de la mano del ofrecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que pasa que hay nuestro Señor y nuestro Padre tienen trabajos comunes. Los dos trabajan en el mismo negocio, los dos tienen ocupaciones o responsabilidades similares. Entonces, que haya igualdad en las responsabilidades u ocupaciones no significa que haya igualdad en sus identidades. Podemos confundir sus responsabilidades, mas nunca podemos confundir sus identidades. Dios es el Padre, Jesucristo es el Hijo. Vamos al versículo 2, que dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, ya ven, estamos tratando de sacarle la mayor cantidad de jugo a este registro que podamos. Bueno, todos los que nos compartimos la fe preciosa que nos proveyó el sacrificio de nuestro Señor, ya tenemos gracia y también tenemos paz. ¿O no? La recibimos al mismo momento que Dios derramó Espíritu Santo en nosotros. Lo que Dios ha querido que Pedro exprese es que esa gracia y esa paz que nos vino de haber sido hechos hijos de Dios nos sean multiplicadas. Así que obviamente esta multiplicación de gracia y de paz en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor tienen que estar disponibles. Así que hay que prestar mucha atención a esto. Pues aquí el conocimiento se presenta como esencial y condicional para la multiplicación de dos cosas fundamentales en la vida de todo creyente: gracia y paz. ¿Lo ven? La importancia del conocimiento en la multiplicación de eso. Cuando dice gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento, esa palabrita en es re importante. Presten atención porque es una palabra difícil en griego. La palabra en de nuestro idioma castellano viene de la palabra griega en. ¿Qué tal, ¿Te la vas a acordar? Difícil, Así que eso de ahí viene y significa el sitio donde Pedro pide que la gracia y la paz sean multiplicadas. ¿Cuál es el sitio? En el conocimiento. Ahí donde reside la multiplicación de gracia y de paz. En su trabajo sobre las preposiciones griegas, el doctor Bullinger dice que en denota estar o permanecer dentro con la idea primaria de descanso y continuidad. Ahí, vean lo que significa saber esto, en el conocimiento. Gracia y paz no sean multiplicadas en el conocimiento, ¿ven? Continuidad, ¿ven? Descanso, ahí se queda. En el conocimiento queda la multiplicación de la gracia y la paz. Bueno, aquí en realidad es como que dijera que esa gracia y esa paz van a abundar permaneciendo dentro con la idea de descanso y continuidad en el conocimiento acerca de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer dos versiones de este mismo versículo que dicen así. La primera dice, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Qué les pareció esa? ¿Ven? La medida es la proporción, crece una y crece la otra. La otra versión dice así, que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través
del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esto pone al conocimiento bien arriba. No lo pone arriba del amor, no se confundan, pero amor con conocimiento es imparable, viejo, porque dicen que el amor edifica, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y qué hay el conocimiento con amor? Señores, no seamos tontos, hay que conocer la palabra de Dios. Así que los que se creen muy amorosos no quieren estudiar la Biblia, entonces dicen, no, el amor edifica, el conocimiento envanece. No sean chantas. Claramente aquí la norma es que la multiplicación de la gracia y de la paz están supeditadas al conocimiento. La palabra griega traducida aquí conocimiento, según un estudioso que cada tanto nosotros mencionamos, de apellido Vine, dice que denota un conocimiento total. Expresa un conocimiento más pleno o conocimiento pleno. Es una mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido. Voy a tratar de explicarlo esto. No es muy complicado, quizás yo lo compliqué. Dice aquí que, bueno, yo conozco este micrófono. Lo hemos, me parece que es el primero que hemos tenido. Sí, es el primero que hemos tenido, el primero que hemos comprado. Entonces tomé el manual y lo estudié y ver si comparado con otro, este era mejor y por qué era mejor. Y bueno, y aprendí que este micrófono tiene una característica técnica que se llama que este micrófono es direccional cardioide. Bueno, cardioide quiere decir que recibe por adelante y un poquito por los costados, pero prácticamente nada por atrás. Es decir, que si alguien tose desde atrás, no se va a escuchar tanto como la voz de... Miren todo lo que yo sé acerca de este objeto. Yo sé que si me pongo a este costado, se pierde un poco la voz, que la mejor forma de hablarles acá... Ven, yo conozco a este micrófono, así lo conozco. Tenemos como una relación. Él es un objeto, no puede tener una relación conmigo, pero yo lo conozco así. Ese es el conocimiento que está diciendo, que realmente conozco. Y para conocer así, tenés que estudiar la palabra de Dios. Porque de ese conocimiento es el que nosotros estamos hablando. Un conocimiento total, un conocimiento pleno de algo. Repasemos. Así que el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es en y por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el medio especial por el cual se multiplican la gracia y la paz. No hay conocimiento como el que reside en y nos viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Presten atención a lo que voy a decir ahora, porque es fundamental para nuestra vida de servicio a Dios, es fundamental como cristianos, es fundamental como hijos de Dios y como hermanos de nuestro Señor Jesucristo y como siervos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros somos para con Dios, lo somos a través del Señor Jesucristo. Todo lo que Dios es para con nosotros, lo es a través del Señor Jesucristo. Todo pasa por Él. Todo pasa por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos para con Dios lo somos a través del Señor Jesucristo y todo lo que Dios es para con nosotros lo es a través del Señor Jesucristo. Estamos listos para ir al versículo 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos que tener todo bien claro en este contexto para ir edificando conocimiento y entendimiento de lo que nos quiere decir Dios. Bueno, este conocimiento dice, al decir por su divino poder, se refiere al poder de Dios. Cuando ahí dice su divino poder, bueno, es el divino poder de Dios. Es un conocimiento pleno que nos da mayor participación con Dios y que nos influencia poderosamente. También está asociado a Dios, quien nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ven? Es como que yo hablaba de este micrófono. Me da
una influencia poderosa sobre el micrófono, ¿no es cierto? Saber que si me voy del costado, el micrófono no me va a tomar tan bien como si estoy de frente, porque he conocido, he aprendido, he leído el manual. Bueno, lo mismo pasa con nuestro querido Dios y su palabra cuando la aprendemos. Dios llama a la humanidad a venir a Él y a venir a Él y a venir a Él, mediante el ofrecimiento que Él hizo de su Hijo. Él entregó su Hijo por toda la humanidad. Lo hace porque de tal manera ama al mundo. ¿Vieron que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Bien. Dios no solamente lo amó en aquel entonces, lo amó cuando lo dio, ni hablar, amó al mundo cuando lo dio, pero sigue amando al mundo, y nuestro Señor sigue siendo el camino de ingreso, la puerta de ingreso al corazón de Dios. Lo hace porque de tal manera sigue amando al mundo que ha dado al Señor Jesucristo por él. ¿Cómo nos enteramos de ese ofrecimiento? ¿Cómo nos enteramos? Conociendo la palabra de Dios, ¿o no? Sí. ¿Ven? Todo empezó con conocimiento. Sigue con conocimiento. Y estamos hablando de multiplicar gracia y paz. A ver, yo no voy a pedir que levanten la mano, la voy a levantar yo solo. ¿Quién necesita que se le multipliquen la gracia y la paz? Yo la necesito. Muchas de las dos necesito. Así que, ¿quién no entre nosotros? ¿Cómo llegamos nosotros al conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? Mediante su palabra. Así llegamos. La que estudiamos con dedicación, la estudiamos con oración, la estudiamos con nuestros hermanos en Cristo. Nunca los podemos sacar de la ecuación de nuestras vidas, porque Dios nos hizo nacer en una familia, ¿verdad? Nos hizo renacer en una familia, así como papá y mamá nos hizo nacer en una familia, Dios nos hizo renacer en su familia también. Entonces, así como nos valemos, bueno, en el caso ideal, lamentablemente hay casos donde no se da así, pero lo normal es que las familias se ayuden mutuamente. Bueno, nosotros también nos ayudamos los unos a los otros a multiplicar nuestra gracia y nuestra paz. En este contexto que nosotros estamos estudiando, este conocimiento del que hablamos es central. No es un mero conocimiento intelectual o intuitivo. No nos viene por arte de magia. Claro, es cierto que nosotros necesitamos de la asistencia de Dios para entender su palabra, ninguna duda. Pero ojo, es nuestra responsabilidad el ocuparnos de estudiarla con seriedad y mucho respeto. Con oración, por supuesto. Ni lo menciono porque es obvio. Nada de nuestro querido Dios se debe hacer sin oración. Pero necesitamos estudiar esta palabra de Dios. Porque Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para desempeñarnos santamente en la vida. No perfectamente en la vida. Quisiéramos ser perfectos, por supuesto, porque le daríamos una mejor publicidad a nuestro querido Dios. Pero bueno, ninguno de nosotros es perfecto. Entonces lo que quiere es que andemos santamente, que nos esforcemos por hacer las cosas de tal manera que nosotros seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos al versículo 4, por favor. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Wow! Menos mal que estamos estudiando esto, porque hay un par de palabras que capaz que, ¡wow! No sabía que yo había huido de esto. Me hubiesen preguntado a ver si yo quería huir de la concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Vamos a seguir estudiando. Acá donde dice por medio, como por ahí cuando dice por medio de las cuales, y dice para que por ellas llegases a ser participantes, se trata de la preposición por, que viene ambas de la misma palabra griega, que es la palabra día, como si fuera día, pero no significa día, significa a través, por medio, en virtud de, eso significa día en griego. Las preposiciones, fíjense, será importante,
Las preposiciones, como esta día, que es traducida por medio primero y por después, hacen que una palabra o tema dependa de alguna palabra o tema anterior. Es decir, vincula el tema de ahora con el que se habló hace un rato. Ahí es donde dice, por medio de las cuales, está hablando de lo que habló hace un rato. El vocablo griego día tiene la idea general de a través. Incluye la idea de procedente de. Señala una causa por medio de la cual una acción pasa a ser completada. Lo vamos a entender un poquito más. Lo que acá nos quiere declarar es que las preciosas y grandísimas promesas nos vienen por medio de estos elementos que figuran en el versículo anterior. Por eso dice por medio de las cuales. Las promesas de Dios están basadas en su gloria y excelencia. Fíjense que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, etcétera, etcétera. Y acá dice, eso era el versículo anterior, y el versículo ahora dice, por medio de las cuales, de todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. De eso está hablando, eso vincula esta preposición. Al darnos Dios su naturaleza de santidad, espiritualmente hablando, nos alejó de la corrupción que hay en el mundo, espiritualmente hablando. Escapamos como un preso se escapa de la celda el día anterior a que lo vayan a fusilar. Salimos corriendo. Ahora, depende de nosotros vivir en nuestras vidas de alma alejados de aquello que nos alejaba de Dios, de aquello de lo que Dios nos sacó. Depende de mí, depende de nosotros. Dios ya hizo todo lo que hay que hacer para sacarme a mí de las concupiscencias. Bueno, este conocimiento del que nosotros estamos hablando es un conocimiento completo, recuerden, pero para tener fruto requiere que nosotros permanezcamos comprometidos con Dios y que continuemos conociendo cada vez más. Aquí vamos a la palabra concupiscencia, de la que hemos sido alejados por nuestro querido Padre Celestial a través del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Concupiscencia en la Biblia denota un deseo intenso de cualquier tipo, bueno o malo. Cuando ese deseo intenso va en contra de los deseos de bien de Dios, entonces son deseos indeseables. Es malo. Son las concupiscencias de las que fuimos alejados y en las que no deberíamos recaer. Cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que entender que fue dirigida a gente como vos que la estás leyendo. Te está invitando constantemente la palabra de Dios a que hagas algo con lo que Él te dio. Primero nos invitó a nosotros a que añadamos a nuestra fe 7 características virtuosas. Acá estamos ampliando el concepto porque queremos llegar a entender por qué quiere que añadamos esas cosas. ¿Qué pasaría si no las añadimos? Así que es bueno entender todas estas cosas. Esos intensos deseos de los que nosotros estamos hablando no son necesariamente ruines o inmorales, pero son inconvenientes si no fluyen en línea con la palabra de Dios, con la voluntad de Él. Acá está hablando, en el versículo 4, obviamente, de un deseo fuerte y fuera de orden con los propósitos de Dios. Porque dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces era algo malo, aunque no entendieras lo que era concupiscencia. Te dice que huiste a través del trabajo de nuestro Señor, entonces tiene que ser algo malo. Pues si no, Dios en lugar de haberte sacado de ahí, te hubiese dejado ahí. Si todo era tan bien, si vos eras tan bueno como vos siempre decís que eras. Así que una buena pregunta para hacerse a uno mismo sería, ¿cómo vivimos siendo participantes de la naturaleza divina, habiendo sido rescatados de la corrupción a causa del deseo intenso en contra de Dios? ¿Quieren saber la respuesta a esa pregunta? Añadiendo 7 cosas a la preciosa fe que nosotros obtuvimos por gracia. Así, de esa manera es como vivimos siendo participantes de la naturaleza divina.
Vamos al versículo 8, segunda de Pedro 1:8, que no lo habíamos leído. Dice, porque si estas cosas, las 7 características virtuosas que están entre el versículo 5 y el 7, están en vosotros, y estas cosas están en vosotros, y abundan, están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Yo le dije que el conocimiento era central en este registro. ¿Lo ven que es central? Vean. Yo todavía no sé lo que es ocioso, porque acabo de leer la Biblia, es la primera vez que me encuentro, que es la primera vez que me encuentro con este versículo, y leo que no me dejarán, si yo hago esto, no me dejarán estar ocioso y sin fruto. De todos modos, yo aún no entendiendo mucho de la Biblia, no la he estudiado, es la primera vez que la leo. Yo sé lo que es ocioso y yo sé lo que es sin fruto. Y no quiero estar ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento. ¿Lo ven? Entonces quiero aprender cómo hago para no estar ocioso ni sin fruto. Eso es. Esa es la parte práctica de estar aprendiendo este sector, esta parte de la palabra de Dios. No estaría mal que de tanto en tanto nosotros evidenciáramos estas características, las 7. Vieron: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, afecto fraternal y amor. No estaría mal que de tanto en tanto evidenciáramos estas características de un andar de santidad, porque tiene que ver con el andar de santidad evidenciar estas características. Pero lo que dice Pedro por instrucción de Dios es que necesitamos poner diligencia en abundar en estas cosas. ¿Lo ves? No solamente saber que existen. Dice abundar en estas cosas. Y la palabra abundar en griego significa hacer o ser más, aumentar, superabundar, hacer abundar, crecer, multiplicarse, tener demasiado. Eso significa la palabra abundar. Y la palabra ociosos significa eso, ociosos. Y no me miren a mí. Pero vienen del griego argos, que en su original significa, entre otras cosas, desempleado, desocupado y por implicación ocioso, es decir, no hace nada, se rasca la panza todo el día. Vine dice que metafóricamente esta palabra se usa en el sentido de ineficaz, de carente de valor. Y Swanson, que es otro estudioso, dice que una de las acepciones de argos, que traducido en nuestra Biblia es ocioso, es holgazán, que no trabaja, que se rehúsa a trabajar. Más claro, échenle agua, ¿no? Eso es lo que dice. No hace falta que vayan, si llegan rápido a Tito capítulo 1, sin dejar la marca en segunda de Pedro, si llegan a Tito 1, bien, si no yo se los leo, lo que dice el versículo 12, que dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, los reventó. Tito, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensás de los cretenses? Imagínate que ver a algún reportero en ese entonces que va con el micrófono y dice: Tito, ¿qué opinión tenés de los cretenses? Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bueno, esto lo dijo un profeta, no cualquiera, sino un profeta. Bueno, esta palabra ociosos es la misma palabra argos, que se traduce ociosos en 2 de Pedro 1:8. Mateo 20, versículo 6, de nuevo, si llegan bien, si no yo lo leo, dice: saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban argos, desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día argos, desocupados? Estos desocupados que acabamos de leer de Mateo 20 son los que aparecen en la parábola. En la parábola, los obreros de la viña, así se conoce esta parábola. En esta, el señor de la viña busca obreros que se encarguen del trabajo de su viña. Este uso es muy singular. ¿Saben por qué? Porque el dueño de la viña, nuestro querido Dios, todavía sigue necesitando obreros que no sean ociosos, que no estén desocupados.
Así que llamó poderosamente mi atención que esta palabra argos sea usada también en Mateo 20. Bueno, es cierto que el mejor anuncio que nosotros podemos dar al mundo es evidenciar frente al mundo el fruto que surge. El fruto que surge de añadir de continuo a nuestra preciosa fe las 7 características virtuosas que habíamos estudiado. Eso hacemos con lo que es el resultado natural de nuestro andar la palabra. Nosotros queremos andar la palabra. Nosotros, fíjense que lo que Pedro a mí me invita, ojo, nos invita a todos, pero yo me la tomo en serio, lo leo y digo, Pedro está diciendo por revelación de Dios que yo tengo que añadir 7 cosas a algo que yo no logré, pero que tengo por gracia, a la fe igualmente preciosa que la de mis hermanos en Cristo. Damas y caballeros, tiene que llamar mi atención. Yo tengo que añadir estas cosas, que es mi trabajo en la gracia, debido a la gracia que recibí de Dios al ser su hijo, porque Él me dio una fe igualmente preciosa. Eso entiendo de la palabra. Este es el aspecto práctico de la palabra. No quiero el conocimiento de llenar mi cabeza y decir, bueno, sí, no tenemos que estar ociosos ni sin fruto, tengo que agregar virtud, a la virtud le tengo... No, señores. Preguntate, ¿estás añadiendo virtud? ¿Estás añadiendo afecto fraternal? ¿Estás añadiendo amor a lo que Dios ya te dio? ¿Estás añadiendo toda esta paciencia? ¿Estás añadiendo estas cosas que Pedro estás haciéndolo? Porque algo debe pasar si vos no lo haces, y eso estamos estudiando hoy. ¿Qué pasa si vos no haces eso? La expresión esta, ociosos ni sin fruto, lamentablemente puede caracterizar la vida de algunos hermanos en Cristo que carezcan por propia negligencia un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo de una manera más rica, más completa, más profunda. Si alguien conoce a Dios y al Señor Jesucristo y ha renacido y no añade a su fe las virtudes de la lista, su conocimiento no tiene la plenitud que está disponible tener. No es que mal rayo lo va a partir, pero no tiene la plenitud que debería tener. Versículo 9, 2 Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas, las 7 que acabamos de leer, o que ya hemos visto, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, tener la vista muy corta, vamos a ver que tiene que ver con olvidar lo que Jesús hizo por nosotros cuando nos limpió de todo pecado y dándonos con eso acceso al Padre. La persona que no continúa en la fe es corta de vista en cuanto a lo que Cristo ha hecho y también en cuanto a la responsabilidad que lo que Él hizo nos impone, el sacrificio de su vida. Es importante que nosotros continuemos viviendo en la fe que nos es común y que al conocimiento de nuestra salvación, que el conocimiento de nuestra salvación no quede en el pasado, como si ya no recordáramos de dónde fuimos liberados, de dónde hemos sido rescatados. Si es que estamos desocupados, inactivos e infructuosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, es porque no estamos andando como Él anduvo y no estamos haciendo sus obras y aún mayores porque Él ya fue al Padre. Conocer y reconocer lo que Él hizo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, nos invita a poner toda diligencia en nuestro andar con Dios. Colosenses 3, por favor. La forma en que nosotros crecemos es haciendo la voluntad de Dios y así crecemos en nuestra semejanza con nuestro Señor Jesús, a la misma vez que vamos creciendo en el conocimiento de Él de una manera más profunda. Ustedes saben que la palabra... la expresión tiene la vista corta, viene de una palabra griega que se las voy a dar y todos se van a imaginar. La palabra es miopazo. Es como que sos recontra miope. Miopazo, ¿viste? Sí, miopazo. Cualquiera se puede dar cuenta que eso es lo que significa, que es miope, ¿no? Que tiene problemas de ver.
El uso conjunto de corto de vista y de ciego hablan a las claras de una persona espiritualmente miope, que ve solamente las cosas del presente, las de la tierra y no las de arriba. Por eso quería ir con ustedes en Colosenses 3, versículo 1, que dice: si pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Vos resucitaste con Cristo? La palabra dice que sí. ¿Te sentís resucitado? No, la verdad que no, o a veces sí, a veces no. ¿Qué me importa? ¿Qué me tiene que importar a mí si me siento no resucitado? Porque la palabra dice que yo fui resucitado con Cristo. Entonces no tiene que ver con que yo lo sienta. ¿Lo ves? Tiene que ver con cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que sepas que vos fuiste resucitado con Cristo. Entonces, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Bien, el 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está. Damas y caballeros, hay una diferencia en tener una vista perfecta. Cuando uno va al oculista, al oftalmólogo, y dice: oh, su vista es perfecta. Quiere decir que tu vista física, tu vista natural es perfecta. Bueno, nosotros tenemos que tener una vista perfecta de las cosas de arriba, aunque no tengamos una vista perfecta con el oculista. Pero esta no depende de nuestra vista, depende de lo que nosotros creamos, del conocimiento que hayamos visto, hayamos adquirido en la palabra, y el que creamos, de eso depende tener una vista perfecta con las cosas de arriba. Esta clase de creyente miope es muy importante darse cuenta que él también tiene la misma justicia dada por el sacrificio del Señor Jesucristo que vos, que tenés una vista espiritualmente perfecta, digamos. Tiene igual fe preciosa que la tuya. Lo que pasa es que no vive santamente y por lo tanto su vida no alaba la gloria de Dios. Las tinieblas del mundo lo han cegado y no puede ver cómo su alma enferma de pecado, salvada por nuestro Señor, ha sido infinitamente limpiada y librada de las tinieblas. Vive como si su Señor nunca hubiese hecho lo que hizo por él. Es una situación triste, lamentable y por supuesto que es indeseable. Nacer de nuevo, damas y caballeros, es un trabajo de Dios. Es un privilegio enorme que nosotros tenemos para poder andar en las buenas obras que son de nuestra responsabilidad andar. Andar en ellas tiene que ver con servicio cristiano, tiene que ver con vivir para nuestro Señor, tiene que ver con que te diste cuenta de dónde te sacaron y tenés que hacer algo al respecto por los demás como alguien hizo algo por vos. Así que en este contexto, tener la vista corta apunta a que el creyente no tiene presente lo que Cristo hizo por él, sin importar cuánto tiempo haga que sea cristiano. La persona que no continúa viviendo en la fe es miope. Es miope, espiritualmente hablando. Puede tener una vista perfecta en el oculista, pero espiritualmente es miope. Versículo 9 de 2 de Pedro capítulo 1, donde dejamos una marca. Dice: pero el que no tiene estas cosas, en el contexto estamos viendo qué cosas, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bien, en el libro de Hebreos hay un hermoso registro, de nuevo si llegan bien, Hebreos capítulo 1, que trata justamente de esta purificación de nuestros antiguos pecados. En el versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nosotros hemos sido rescatados de una manera de vivir que la palabra de Dios considera vana. No importa cómo la consideres vos. La palabra de Dios la considera vana.
ahora somos invitados por la misma palabra de Dios a vivir una vida espiritualmente plena que le dé gloria a Dios. Hacíamos las cosas que eran vanas y hacemos ahora las cosas que son provechosas, fructíferas. Vamos de nuevo al versículo 9, lo leemos de nuevo, que dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, etcétera, etcétera. Hay un estudioso que dice que la expresión quien no tiene estas cosas, de 2 de Pedro 1.9, se traduciría también como para quien estas cosas no están presentes, tiene la vista muy corta. Es decir, para el que no tiene estas cosas presentes, que hemos sido limpiados, que hemos sido purificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para no las tiene presentes, bueno, es un problema no tenerlas presentes. Y eso, ¿cómo las tenés presentes? Con el conocimiento. Y una vez que las conocés, tenés que abundar en eso para no estar ocioso ni sin fruto. La palabra es invitante a hacer cosas que te bendicen a vos, pero que además le dan gloria a Dios. Alaban la gloria de Dios cuando vos te movés según estos versículos muy simples de la Escritura. Hay otra traducción de 2 de Pedro 1.9 que dice así: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. No, ¿cómo vas a poner inútil, Casiodoro? Bueno, Casiodoro puso ociosos, puso inútiles. Una persona ociosa, ¿de cuánta utilidad es? Es una buena persona, pero es ocioso, no hace nada, se rasca la panza, no produce nada, no se mueve. Versículo 9 de esta versión dice: en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Es decir, por olvidarte de conocer, dejás atrás aquel conocimiento que te hace ver de que vos fuiste limpiado, que vos fuiste sacado de un flor, de una piscina de barro. Les doy otra traducción más que dice: porque si estas cosas no están presentes en alguien, está ciego, pues cierra los ojos a la luz y se ha hecho olvidadizo respecto al limpiamiento de sus pecados de hace mucho. Y otra más que dice en esta parte, dice: mas el que de ellas carece es de muy corta vista, es un ciego que ha dado al olvido la purificación de sus antiguos pecados. Damas y caballeros, nosotros haremos el compromiso si aún no lo hicimos. Mantendremos el compromiso si ya lo hicimos. Corregiremos nuestro compromiso si se ha desviado, de nunca perder de vista la vanidad de la que hemos sido rescatados. Y pondremos toda diligencia en añadir las virtudes necesarias para nuestro crecimiento. De esta manera nosotros podremos llevar a las personas al conocimiento de nuestro Padre y de su reino y del nombre de nuestro maravilloso y valiente Señor Jesucristo. Gracias, querido Dios, por estas palabras invitantes de tu palabra, para que nosotros seamos para tu gloria, para que nosotros estemos bendecidos y, claro, ¿por qué no?, para que acumulemos recompensas para cuando nuestro Señor venga a buscarnos, transformarnos y arrebatarnos y estar con Él un tiempo, y a partir de Él siempre estar con Él y con vos y con todos nuestros hermanos en Cristo. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por poder llegar a los corazones de las personas con el pequeño conocimiento que nosotros tenemos de tu corazón plasmado en tus Escrituras. Te agradecemos por habernos hecho quienes nos hiciste y ser quienes somos, y que podamos compartir la palabra tuya a las personas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo, subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo.